oportunidad. Muchas gracias a todos los presentes por hacer el sacrificio y estar aquí con nosotros, ¿no? En esta charla sobre buenas prácticas de producción de radiofármacos, sobre todo porque mañana es un día no laborable, ¿verdad? Se conmemora o se celebra por Cristo, tengo entendido, y el esfuerzo porque estén aquí es valorado por todos nosotros, ¿no? Cuando conversaba con el ingeniero Luis Morilla sobre algún tema que tenía que ver con las técnicas nucleares, específicamente con la producción de radiofármacos, no hubo duda que el tema que había que tocar eran las buenas prácticas de producción de radiofármacos. Y digo esto porque desde el punto de vista de lo que es la práctica y las regulaciones, en el ámbito nuclear, en el ámbito de la protección radiológica, existe mucha madurez en la región en cuanto a cada una de los procedimientos, normas, licenciamientos que deben cumplir cada una de estas instalaciones y prácticas. Pero desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de licenciamiento regulatorio de salud como medicamento, existen muchas brechas y existen mucho camino por recorrer, no solamente en el país, en República Dominicana, sino que en el ámbito de la región existen muchos esfuerzos por tratar de armonizar lo que son las buenas prácticas de producción de radiofármacos. Dicho esto, entonces debo mencionar de las cosas que no hablaremos. No hablaremos sobre cómo funciona un ciclotrón, no es que no sea importante, pero existen hoy en día muchos recursos en la red, en internet, audiovisuales, animaciones, que nos permitirían entender cómo funciona un ciclotrón. En el caso de cómo se produce un radioisótopo en una radiofarmacia industrial. Por otro lado, hay algunas pruebas en específico en lo que es los controles de calidad, donde simplemente mencionaremos en estos minutos que tenemos a disposición para mencionar un poco las características de prueba y, por supuesto, mencionar también brevemente, si toca o si tenemos tiempo, sobre el proceso de síntesis de los radiofármacos. Dicho esto, es, por supuesto, importante entender que un radiofármaco constituye un grupo de productos que, preparados para ser usados con una finalidad terapéutica o diagnóstica, contienen uno o más radionúcleos, ¿no? Y son administrados en una concentración que no afectará los procesos bioquímicos del organismo, de manera que pueda observarse su biodistribución. Un radiofármaco, entonces, si lo analizamos o si lo estudiamos desde el punto de vista del diagnóstico, es un medio de contraste, ¿verdad? Vamos a buscar una analogía con lo que ocurre en las aplicaciones de imágenes radiológicas, pero tiene una característica. Tiene una propiedad farmacocinética y al mismo tiempo está marcado con un material radiactivo. Las prácticas seguras de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos realizados en el ámbito de la medicina nuclear requiere de permanente suministro de radiofármacos de alta calidad, preparados de acuerdo con lo que son las buenas prácticas de manufactura en radiofarmacia. Las buenas prácticas de manufactura quizás les pudiera ser más familiar cuando se menciona como GMP, ese es el acrónimo anglosajón de lo que son las normativas y procedimientos enmarcados en la calidad de un producto farmacéutico, ¿no? La fabricación y manipulación de estos productos constituyen operaciones que implican riesgos potenciales inherentes a su naturaleza,
por supuesto, porque estamos hablando de que en su composición hay elementos con características de radiación, es decir, emiten radiación, y la forma de incorporación al organismo y el tiempo de desintegración de los isótopos radiactivos utilizados también limitan la práctica. Hay varios tipos de desintegraciones, cada uno tiene un ámbito de aplicación en la medicina nuclear. Mencionaba sobre el corto periodo de semidesintegración de los isótopos, ya que la mayoría de los radiofármacos son liberados antes de completar los ensayos de control de calidad. Te dirán, ¿qué significa esto? Bueno, el radioisótopo tiene una vida media muy corta, en el caso de las imágenes o medicina nuclear PET, y hay una cantidad de pruebas que se realizan en el momento que termina la producción, pero hay otras pruebas que son finalizadas inclusive en el momento en que el fármaco está a punto de ser administrado en el paciente. Es decir, hay pruebas que pueden ser o pueden considerarse con liberación parametrizada. La fabricación y el control de radiofármacos se realizan de conformidad con las buenas prácticas de producción, cumpliendo además con lo que se estipula en las normas básicas de seguridad radiológica dictadas por la Comisión Nacional de Energía a través de la Dirección Nuclear. ¿Qué significa esto? La radiofarmacia obedece o debe enmarcarse dentro de dos legislaciones o dentro de dos entes reguladores. Para la cultura de seguridad radiológica, todos los procedimientos, entendiéndose procedimiento de emergencia radiológica, procedimiento para el manejo de desechos radiactivos, etcétera, etcétera. Pero también debe cumplirse con todas las normativas, recomendaciones y procedimientos para el manejo y producción de medicamentos. Lo que implica la radiofarmacia es una característica especial de lo que es un producto farmacéutico. Es decir, con todas las particularidades, no es de olvidar que todo lo que cumpla un fármaco debe cumplirlo un radiofármaco, con, por supuesto, las características propias del material radiactivo. Pero entonces, eso son las buenas prácticas de manufactura, son el conjunto de normas y actividades relacionadas entre sí, destinadas a garantizar que los productos farmacéuticos elaborados tengan y mantengan la característica de diseño, identidad, pureza, concentración, potencia e inocuidad requerido para su uso. Existen muchos ejemplos y muchas regulaciones, mucho contenido en ese sentido. Aquí mencionamos las buenas prácticas de manufactura, pero en específico, las buenas prácticas de manufactura en radiofarmacia llevan una filosofía muy similar. Okay. Son recomendaciones basadas en las reglas generales de las BPM o GMP, con agregados o cambios determinados por la naturaleza especial de ser preparaciones radiactivas, la habíamos mencionado, y por las particularidades de que muchas veces el proceso de producción está compartido entre el fabricante y el hospital donde se lleva a cabo la preparación final. Es en el caso de la radiofarmacia hospitalaria y la radiofarmacia centralizada. Eso lo voy a mencionar más adelante. Con todo y que el título de la charla es radiofarmacia industrial, muchos aspectos que se consideran en la radiofarmacia hospitalaria y radiofarmacia centralizada se mantienen, sobre todo la parte del personal calificado. Entonces, seguimos. Existen, por supuesto, una cantidad considerable de recursos provenientes del Organismo Internacional de Energía Atómica,
Existen también recomendaciones y aspectos que son considerados, inclusive desde, con el espíritu nuclear, por decirlo así, hacen mención a la GMP, hacen mención al aspecto sanitario, al aspecto del medicamento per se, que debe cumplir una instalación de este tipo, ¿no? Seguimos. Inclusive, este es un material que está disponible en la red. El Estado Dominicano ha hecho esfuerzos para establecer lo que son los mecanismos de implementación de las buenas prácticas de manufactura de radiofármacos, ¿no? Han hecho esfuerzos en ese sentido y, por supuesto, siempre apoyados por otras instituciones y otros grupos de apoyo, ¿no? Puede ser el OIA, la OMS, la OPS, ¿no? Las buenas prácticas de manufactura en la radiofarmacia hospitalaria. Yo le mencioné brevemente en la lámina anterior que existen 3 tipos de radiofarmacia. La radiofarmacia hospitalaria, que es cuando al paciente le van a suministrar una dosis para un estudio diagnóstico, que puede ser terapéutico también en el caso de isótopos de yodo, pero en el caso de la hospitalaria es una unidad en la cual se realizan diferentes tipos de operaciones, como dispensación de dosis individuales, la marcación de efectos reactivos, la preparación de radiofármacos basado en la marcación de elementos sanguíneos y biomoleculares. Y cada tipo de operación tiene características específicas en relación con la preparación y el control de la calidad. En la radiofarmacia hospitalaria, el personal debe ser responsable, debe haber obtenido una formación científica y experiencia práctica en química, radioquímica, bioquímica, microbiología, ciencia, tecnología farmacéutica, radiofarmacia, farmacología y toxicología, protección radiológica, por supuesto, y otras ciencias afines. Los niveles de exigencia dependen de las tareas a desarrollar de la legislación vigente de cada país. Las funciones principales del profesional responsable de la radiofarmacia son todas aquellas que garanticen que la preparación de los radiofármacos se efectúe de acuerdo a los principios de las buenas prácticas de radiofarmacia y regulaciones nacionales. ¿Ok? Pareciera lógico cuando uno entiende las responsabilidades de que el personal, sin ningún tipo de duda, debe ser o un farmacéutico o un radioquímico, pero en la realidad la medicina nuclear se ha limitado al manejo de estos radiofármacos o estos medicamentos radioactivos en técnicos de medicina nuclear y enfermeras. Existe, por lo tanto, un gran camino por recorrer para la formación de el radiofarmacéutico, que sea el responsable de cumplir cada una de las asignaciones que está contemplada en un perfil para el manejo de un medicamento radioactivo. Dentro de las funciones de radiofarmacéutica hospitalario está garantizar que los radiofármacos se preparen, controlen, dispensen y almacenen de acuerdo a la fórmula maestra y a las instrucciones del proveedor, documentando tales actividades, lo que comprenden. Ahí aparece una cantidad de actividades, podemos mencionar, por ejemplo, aprobar o rechazar los reactivos
insumos, materiales, en procesos y productos finales, emitiendo las certificaciones correspondientes cuando correspondan. Evaluar y verificar la estabilidad de los productos. Además de la radiofarmacia hospitalaria, la radiofarmacia centralizada. La radiofarmacia centralizada es una entidad en la que se realiza la etapa final de la preparación de radiofármacos y o dispensación de dosis a partir de productos comerciales y son entregados a una radiofarmacia hospitalaria. Este tipo de radiofarmacia, por supuesto, deberá estar autorizada por las autoridades sanitarias competentes, así como por la autoridad competente en protección radiológica, ¿no? Entendiéndose que hay manipulación de material radiactivo y adicionalmente hay un transporte de material radiactivo y manejo de desechos radiológicos. Pero en cuanto a el personal calificado, debe cumplir, por supuesto, en el momento de lo que comprende cada una de las funciones, a las mismas asignaciones de un radiofarmacéutico hospitalario. Las actividades que desarrolla la radiofarmacia centralizada comprenden las detalladas, como habíamos mencionado, en la hospitalaria y además incluye la preparación de radiofármacos en viales multidosis y el fraccionamiento de precursores reactivos. Dicho esto, es importante mencionar, para que quede claro, que debe cumplir toda la normativa de protección radiológica y GMP. Las buenas prácticas de manufactura en radiofarmacia industrial, por supuesto, es como decir la hermana mayor de lo que es la radiofarmacia hospitalaria y la radiofarmacia centralizada. Es una entidad en la cual se producen insumos radiofarmacéuticos. Entonces, es importante mencionar la palabra farmacéutico para su distribución comercial. Las buenas prácticas de manufactura a este nivel tendrán en cuenta las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud para la industria farmacéutica, además de la normativa de cada país. La producción industrial de insumos radiofarmacéuticos deberá estar debidamente autorizada por las autoridades competentes y cada producto deberá tener su registro sanitario. Parecerá lógico, sin embargo, una radiofarmacia industrial puede, a partir de la generación de un radioisótopo, producir varias familias de radiofármacos basado en las recomendaciones de la OMS, escrito es un extracto de las normativas y las regulaciones de las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de producción de radiofármacos. Cada producto debe cumplir con un registro sanitario individual. Existen, lo mencionaba inicialmente, ¿no? en la lámina anterior, disculpen, sobre las recomendaciones emitidas por la OMS, inclusive en lo que a especificaciones para preparaciones farmacéuticas, se ven anexos o capítulos dedicados a la radiofarmacia, como por ejemplo el anexo 3 de el reporte técnico 908. Todos estos documentos están disponibles en la red. No así las farmacopeas, que es otro tipo de documentación, es una documentación más de monografía, las pruebas que deben realizarse, los principios activos. Sin embargo, hay productos comerciales, o por ejemplo el SPDG Hugo 18,
en el cual se pueden conseguir en la farmacopedia europea y en la americana, la FDA, cada uno de las monografías que comprenden ese tipo de radiofármacos. Esta lámina es muy importante porque para la Organización Mundial de Salud, para la OPS, para el Organismo Internacional de Energía Atómica, los radiofármacos son fármacos radioactivos y por lo tanto debe cumplir las regulaciones propias de su principio, es decir, sanitario. Los insumos radiofarmacéuticos que se fabrican en el ámbito industrial son, entre otros, los radionúclidos, los generadores de radionúclidos, moléculas marcadas y cuerpos de reactivos para marcar con radionúclidos de periodo de semidesintegración corto. En el caso de la radiofarmacia hospitalaria, no se produce el radionúclido, y en el caso de la radiofarmacia centralizada, probablemente se trabaje con generadores, en el caso de molibdeno tecnesio, y en el caso de la hospitalaria también pueden trabajar con generadores de molibdeno tecnesio, pero en el caso particular de PET, salvo que tengan un generador de galio, no pueden generar su propio radionúclido. ¿Ok? Este equipo que ven ahí es un ciclotrón. El ciclotrón es un equipo que hace posible la creación de un radionúclido a partir de materia prima. En el caso particular del Cibo-18 se produce con un isótopo llamado agua enriquecida. La radiofarmacia industrial, por lo tanto, adicional a cada una de las consideraciones en cuanto a manejo y protección radiológica, desde el punto de vista sanitario también, es más compleja. ¿Okay? El personal de una radiofarmacia industrial debe contemplar todos los puestos de trabajo de los niveles superiores hasta el último en cada operación. Dentro del organigrama tienen responsabilidades ineludibles el jefe de producción, el de aseguramiento de la calidad y el de la protección radiológica, los cuales responden independientemente ante la dirección general de la entidad. Es importante esto porque aquí, con este párrafo, nos está indicando que estas personas que son los responsables de la producción, del aseguramiento de la calidad y la protección radiológica, velan porque se cumpla cada una de las regulaciones en el ámbito de sus competencias. ¿Ok? Tanto es así que si un producto desde el punto de vista sanitario es perfecto, pero desde el punto de vista de la protección radiológica es una práctica insegura, la producción se detiene. Si el producto es sintetizado y ocurre algún tipo de situación en el momento de la síntesis y en el control de calidad, algunos valores no satisfacen los criterios de aprobación, el producto no es liberado. Pero para eso, para que eso ocurra, cada una de esas personas, cada uno de esos responsables debe tener ese peso en el organigrama para poder tomar decisiones de manera independiente
y de peso. Esto es un ejemplo de lo que sería un organigrama. Esto es extraído del grupo Foro. Ahí está el enlace. Yo creo que estas diapositivas se van a quedar con ustedes, se las van a hacer llegar. Por eso es que algunas informaciones tienen enlaces para que ustedes vayan familiarizándose con cuáles son esas instituciones, cuáles son esos organismos que se encargan de establecer todas esas guías, ¿no?, y referencias. Vemos que hay un jefe de instalación, hay un jefe de protección radiológica y en línea general hay un jefe de operación y mantenimiento de la radiofarmacia y jefe, por supuesto, aquí resaltan lo que es la producción de radioisótopos, pero también hay un jefe de instalación y en el organigrama se ve que hay un nivel de decisión horizontal. Las instalaciones, sé que muchos están familiarizados con, o algunos están familiarizados con una unidad de medicina nuclear. En una unidad de medicina nuclear hay lo que se llama un cuarto caliente. Ese cuarto caliente vendría siendo la unidad de radiofarmacia, la unidad de radiofarmacia hospitalaria. En el caso de una radiofarmacia centralizada, ustedes como, en el caso de ser licenciados en imágenes, con roles en medicina nuclear, no creo que lleguen a ver la radiofarmacia centralizada, más sí reciben los productos de las radiofarmacias centralizadas, en el caso de multidosis. ¿Ok? La complejidad de una instalación de radiofarmacia industrial para la producción de radionúclidos, generadores de radionúclidos y moléculas marcadas para uso en vivo, observarán los requisitos que establecen las normativas relacionadas con la protección radiológica y con las buenas prácticas de manufactura de medicamentos. Se deberá prestar especial atención a los niveles de radioactividad a manipular y a las características específicas de cada producto, ¿no? Entiéndase con esto el flujo tecnológico, las competencias, los blindajes, todo lo que tiene que ver con el sistema o barreras físicas, lo que es la parte de seguridad física, lo que es la parte del sistema de monitoreo de radiación, la parte de la dosimetría, dosimetría externa, dosimetría interna. Eso en cuanto a las instalaciones desde el punto de vista radiológico. Más sin embargo, debe cumplirse también todos los requisitos que se le exigen a un centro productor de fármacos. Ustedes dirán, ¿cuáles son esas exigencias? Acá. Una de las exigencias, hay muchas, pero una de las exigencias lo constituye el sistema de ventilación o el sistema de HVAC, ¿no? El sistema de ventilación de una instalación con ciclotrón debe cumplir con los criterios básicos de diseño y construcción, aplicables a toda instalación que maneje fuentes radiactivas no selladas, a los fines de proteger a trabajadores, público y medio ambiente. Esto, por supuesto, hace mención en esta lámina a los aspectos de protección radiológica. Sin embargo, por tratarse de una instalación productora de radiofármacos, resulta necesario incluir sobrepresiones
en al menos un local a los fines de proteger el producto, de acuerdo a la norma GMP. El aire que se mueve en sentido de probabilidad de contaminación a causa de la sobrepresión debe conducirse hacia los bancos de extracción general. En esencia, una instalación debe, desde el punto de vista sanitario, proteger al producto de lo que se conoce como contaminación cruzada. Y en esencia, una instalación desde el punto de vista radiológico busca proteger al personal. Entonces, se crean grandes desafíos desde el punto de vista de diseño de una instalación de este tipo. Hasta tal punto que pudiera darse el caso de que existan contradicciones entre una norma, en el caso de la radiológica, versus otra norma o cuerpo de regulación, que en el caso de la sanitaria. Por eso es que la complejidad de una instalación de radiofarmacia radica en el hecho de que es un fármaco especial que tiene un principio activo, si lo vemos como el radioisótopo, que tiene, por supuesto, toda la característica de una fuente abierta y todo el manejo que se le da a una fuente abierta en cuanto a la operación debe cumplirse, versus el manejo de un fármaco que debe estar libre de cualquier tipo de contaminación. Hay dentro de un proceso de fabricación de radiofármacos una actividad muy importante. Esa actividad es el control de calidad. Cuando se realiza una producción de radiofármaco, antes de ser liberado, deben hacerse pruebas. Pruebas que contemplan la farmacopea de ese compuesto. Es un producto radiactivo, es un producto que tiene una característica, y es que está decayendo en el tiempo, lo que implica que las pruebas deben realizarse con una rapidez distinta a la de un fármaco que no tenga material radiactivo de corta duración, por supuesto. Adicionalmente, en el control de calidad existe dentro de un centro de producción de radiofármacos, es el área donde existe la mayor exposición a la radiación del personal o la mayor probabilidad de exposición del personal. Porque en el caso de la producción de radioisótopos es automatizado. A decir verdad, un operador de ciclotrón realiza todo el procedimiento sin ningún tipo de riesgo. El riesgo normalmente, en el caso de un operador de ciclotrón,
ocurre no en los procedimientos ordinarios, sino en los mantenimientos, cuando tienes que reemplazar componentes, partes, y algunas de esas partes están activadas por el uso de protones que interactúa con cada una de esos elementos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de atender a un cambio de target o blanco, que es uno de los elementos, si se quiere, de mayor riesgo desde el punto de vista de exposición, es allí donde existen, y por supuesto para eso están los procedimientos, para tratar de mitigar elementos de protección y cuidando de que no pase los límites de radiación o de exposición establecidos por las normativas nacionales, ¿no? En el caso de la síntesis, son procesos también automatizados, donde el farmacéutico, el radioquímico, realiza todo el manejo del proceso a través de sistemas de computadoras, va siguiendo el proceso, y aún en el caso de que haya algún tipo de eventualidad, digamos que durante la síntesis ocurre algún mal funcionamiento de alguno de los módulos, se toman las previsiones para utilizar módulos alternativos o módulos de síntesis adicionales para seguir con el proceso. No hay, por lo tanto, inclusive ni dentro de los mantenimientos se procura de que cuando ocurran esos mantenimientos o intervenciones, no haya actividad en la celda caliente. Pero en el caso del control de calidad, ellos reciben una muestra, por muy pequeña que sea, es una fuente abierta, y los químicos o los radioquímicos deben realizar los ensayos físicos, químicos y biológicos de ese material, de esa muestra, en algo menos de 30 minutos. Con el pasar del tiempo, cada vez son menos minutos por la experticia, etcétera, etcétera. Son algunos de los equipos con los que se trabaja en un laboratorio de control de calidad, cromatógrafo de gases, hay activímetro, hay TLC, hay analizadores de espectro. Cada uno de ellos tiene una característica y cada uno de ellos tiene una razón por la cual debe hacerse. Pero tampoco es un criterio de una institución, sino que son las pruebas que establece las guías, las monografías, las farmacopeas regionales para la producción de radiofármacos. Estas son algunas de las pruebas que se hacen, algunos de los equipos que se utilizan, o mejor dicho, las pruebas que se hacen y los equipos que se utilizan, y por supuesto los grados de aceptación que deben tener, ¿no? Aquí, equipos, instrumentos y accesorios. Obviamente, todos los equipos, instrumentos y accesorios requeridos para el trabajo, para el control radiológico y medioambiental, deben estar ubicados en el lugar y en la forma apropiada. Poseer el diseño, la capacidad, el intervalo de medición y niveles de precisión adecuados y ser mantenido de conformidad con las operaciones que se habrán de realizar. En el caso de la protección radiológica, hablamos de monitores de radiación, pero desde el punto de vista sanitario, hay que incluir, solo como ejemplo, contadores de partículas en el aire. Este es como un ejemplo, ¿no?
Las partes de los equipos de producción que entran en contacto con el producto no deben ser reactivas, adictivas ni absorbentes hasta tal punto que puedan influir en su calidad, ¿no? La limpieza y saneamiento. Los programas de limpieza y saneamiento deberán ser elaborados de acuerdo a la filosofía y el contexto de las buenas prácticas de radiofarmacia. El alcance de limpieza y saneamiento cubre áreas, instalaciones, personal, equipos, materiales de producción, productos de limpieza y desinfección, y todos los aspectos que puedan convertirse en causa de contaminación de los productos y riesgo para el trabajador, usuario y medio ambiente. Entonces, esta es una de las características propias de una instalación radiofarmacéutica y es el tema de la limpieza. No forma parte de las baterías de exigencia desde el punto de vista radiológico. La operación del producto. El principal objetivo de la producción de insumos radiofarmacéuticos es fabricar productos con calidad farmacéutica para su aplicación clínica mediante una combinación de materiales que serán empleados en la producción deberán ser inmediatamente de su recepción hasta que sea autorizado su uso. Se entregarán solamente a las personas autorizadas conforme a procedimientos aprobados y documentados. Es decir, todo lo que son reactivos, materia prima, deben cumplir con cada una de las exigencias de las normativas sanitarias. ¿Ok? Los productos terminados. Los productos terminados se identificarán y almacenarán separadamente de acuerdo a los procedimientos escritos, detallados hasta que se decida su destino. Es, por supuesto, recuerden que este es el espíritu de lo que es la buena práctica de producción de fármacos. Y por lo tanto, manteniendo ese espíritu, se entiende que tan pronto hay un producto terminado, hay un usuario que está esperando el material. ¿Okay? Ese usuario normalmente es un centro o una unidad de medicina nuclear equipada con equipos para realizar imágenes, por ejemplo, FDG Fluo 18, estamos hablando de una unidad PET-CT, y la liberación y distribución de insumos radiofarmacéuticos se realiza o se realizará conforme a procedimientos descritos que considere las condiciones de producción, los ensayos en proceso, la revisión de cada operación, la documentación. El producto liberado debe ser distribuido junto con la certificación de calidad cuando corresponda. En el caso de Fluor 18 PDG es una exigencia. Deja y retiro del producto. Deberá existir un sistema para retirar un radiofármaco en forma rápida y efectiva cuando esté presente un defecto o exista sospecha de ello. El procedimiento deberá estar establecido por escrito, debiéndose revisar y actualizar periódicamente. No es que se recibe un radiofármaco, el radiofármaco por alguna razón, por ejemplo, llega el radiofármaco a un centro y ese centro, ese día, presenta problemas con el PET-CT, no en centro. Si existe durante esa, o si existe un acuerdo para devolver el producto en caso de esa eventualidad, eso no puede quedar dentro de un ámbito de improvisación. Deben ser procedimientos y por tratarse de material radioactivo debe estar no solamente informado, sino que aprobado por el ente regulador nuclear. La documentación es si quiere, es el principio de lo que son las buenas prácticas de manufactura. Los principales elementos del sistema de documentación son la documentación legal vigente para el ejercicio de la actividad comercial, que comprende, entre otros, la legalización de las autoridades de salud como entidad productora de radiofármacos, de las autoridades de seguridad radiológica como entidad
autorizada para manipular sustancias reactivas, y los certificados de registro sanitario de los productos comercializables, ¿no? Lo habíamos mencionado en una de las primeras láminas. Organigrama de la estructura de la entidad, manuales de calidad, descripción y registro de todos los procedimientos, instrucciones de práctica radiológica. Es importante, por lo tanto, que la documentación deba ser de utilidad. La documentación debe estar enmarcada dentro de lo que es un programa de aseguramiento de la calidad. La documentación, por lo tanto, debe estar, por supuesto, certificada por algún tipo de norma, debe ser auditada, ¿sí? Para que sea, desde el punto de vista del procedimiento, desde el punto de vista de institución, de utilidad. Sé que se ha hablado mucho en estos minutos sobre lo que son las buenas prácticas de manufactura. No es la idea hacernos expertos con 5 láminas. De hecho, para muchos es un tema nuevo. El hecho de que la medicina nuclear, con sus insumos, deba cumplir con los aspectos sanitarios, no solamente cumplir, deba tener el personal para hacer cumplir, en base a su criterio y formación, de este aspecto, que en verdad está un poco flojo en nuestra región. Pero sí es importante que recuerden estos mandamientos de las BPM, ¿no? Se deben escribir todos los procedimientos y normas, se deben seguir los procedimientos descritos, documentarás el trabajo con los registros correspondientes, alinearás los procedimientos, diseñarás y construirás las instalaciones y equipos adecuados, darás mantenimiento a las instalaciones y equipos, serás competente como resultado de educación, adiestramiento y experiencia, mantendrás limpias las instalaciones y equipos, controlarás la calidad anterior. En esencia, las buenas prácticas de manufactura buscan que el usuario final, que es el paciente, reciba una droga marcada, un fármaco marcado, un medicamento radioactivo, con todas las características que deben cumplir cualquier otro fármaco. Gracias por su atención.